Cuestionando lo inquebrantable, la fe, los milagros y el silencio divino. Queridos amigos, entiendo que la fe es un refugio acogedor para tantos corazones alrededor del mundo. Crecer en hogares donde se cuentan historias sagradas con cariño o en comunidades que celebran rituales ancestrales puede tejer creencias profundas en nuestra alma. Respeto ese camino, especialmente sabiendo que, muchas veces, lo que llamamos ignorancia no es más que una ausencia de exposición a perspectivas más amplias, una limitación humana natural, moldeada por culturas, educación y experiencias personales. No juzgo, solo invito a una reflexión gentil como quien abre una ventana para dejar entrar un poco más de luz. Vamos a cuestionar, con curiosidad y sin prisa, algunos pilares de esas creencias: la fe en sí, los milagros, la existencia de Dios, los demonios, el infierno, la vida eterna, las religiones y los santos. ¿Quién sabe? En estas preguntas podamos encontrar no destrucción, sino un camino hacia una comprensión más serena. Comenzando por la fe, esa fuerza invisible que mueve montañas para tantos. ¿Por qué se valora tanto? La fe nos pide creer sin pruebas concretas, como un salto en la oscuridad guiado solo por historias antiguas. Pero, ¿y si cuestionamos? ¿Qué diferencia la fe religiosa de una creencia supersticiosa, como llevar un amuleto para la suerte? Ambas ofrecen consuelo emocional, pero ninguna resiste el escrutinio de la razón. Si la fe curara enfermedades o resolviera dilemas morales de forma infalible, ¿por qué el mundo aún sufre epidemias, guerras e injusticias? Tal vez la fe sea una respuesta humana a la incertidumbre de la vida, un bálsamo psicológico que nos ayuda a lidiar con lo desconocido. Respeto a quien la abrace, pero pregunto, ¿no sería más liberador buscar evidencias en vez de aferrarse a promesas etéreas? Ahora, los milagros, esos eventos extraordinarios que supuestamente desafían las leyes de la naturaleza. Historias de curaciones instantáneas en santuarios o visiones divinas que salvan vidas nos encantan. Sin embargo, al examinarlos con calma, muchos de estos milagros se revelan como coincidencias afortunadas o efectos de la mente humana. La ciencia nos muestra que el placebo puede curar lo que la fe atribuye a intervenciones sobrenaturales. Remisiones espontáneas de cáncer ocurren sin oraciones específicas. ¿Y los milagros de otras religiones? Porque un milagro cristiano sería más válido que uno hindú o musulmán. Si Dios interviene selectivamente, ¿por qué ignora el sufrimiento de niños en desastres naturales? Tal vez los milagros sean narrativas construidas para inspirar, no fechas literales. Cuestionar no disminuye la maravilla de la vida. Al contrario, nos lleva a apreciar los misterios reales del universo, explicados por la física y la biología, sin necesidad de lo sobrenatural. Hablando de Dios, esa entidad suprema que las religiones pintan como creador omnipotente y amoroso. Qué consuelo imaginar un Padre Celestial guiando el cosmos. Pero permítanme indagar con suavidad. Si Dios es todopoderoso y benevolente, ¿por qué existe el mal? El problema del mal, terremotos que matan inocentes, enfermedades que afligen a los justos, ha intrigado a pensadores durante milenios. Teólogos responden con libre albedrío o planes misteriosos, pero eso suena como excusas para un silencio divino. La ciencia ofrece respuestas más concretas. El universo surgió del Big Bang, la vida evolucionó por selección natural, sin necesidad de un diseñador. Evidencias fósiles, genéticas y cosmológicas construyen un cuadro coherente, donde Dios parece una proyección humana, un reflejo de nuestras esperanzas y miedos. No niego el anhelo espiritual, es parte de nosotros, pero ¿y si Dios fuera una metáfora poética para el misterio de la existencia, en vez de una entidad literal? Cuestionar esto no es rebeldía, es una búsqueda honesta de verdad. Los demonios, por su parte, evocan imágenes sombrías de fuerzas malignas que tientan las almas. En las tradiciones religiosas explican el mal en el mundo, posesiones, tentaciones,
catástrofes. Respeto el miedo ancestral que generó esas historias. En épocas sin psiquiatría o neurología, atribuir comportamientos erráticos a espíritus era comprensible. Hoy, sin embargo, la psicología revela que los demonios internos son trastornos mentales, como esquizofrenia o depresión. Exorcismos, que curan, muchas veces coinciden con remisiones naturales o sugestión hipnótica. ¿Y por qué los demonios solo aparecen en ciertas culturas? En Occidente son cuernos y colas. En Oriente, espíritus ancestrales. ¿No sería eso folclore cultural, no realidad objetiva? Si los demonios existieran, ¿por qué la ciencia no los detecta con herramientas modernas? Tal vez sean ecos de nuestra psique dividida, proyectados para personificar el conflicto humano. Cuestionarlos nos libera del pavor irracional, invitándonos a enfrentar el mal con empatía y razón. El infierno, ese abismo de tormento eterno, sirve como advertencia moral en las religiones abrahámicas. ¡Qué terror imaginar llamas eternas para los pecadores! Entiendo su propósito, incentivar el bien por miedo al castigo. Pero reflexionemos. ¿Un Dios amoroso condenaría a miles de millones a sufrimiento infinito por creencias finitas? Eso contradice la noción de justicia. Históricamente, el infierno evolucionó de mitos sumerios y griegos, adaptados para controlar sociedades medievales. Imaginen el poder de la Iglesia al amenazar almas con la condenación. Hoy, la neurociencia explica el remordimiento como dolor emocional, no castigo divino. ¿Y la vida sin infierno? No colapsa la moralidad. Ateos y humanistas construyen éticas basadas en empatía y razón, sin miedo. Cuestionar el infierno no nos hace inmorales, nos hace responsables de nuestras elecciones aquí y ahora. La vida eterna, promesa de paraísos o reencarnaciones. Apacigua el miedo a la muerte. Qué alivio creer en una existencia más allá. Pero, ¿evidencias? Ninguna. Experiencias cercanas a la muerte son alucinaciones cerebrales causadas por falta de oxígeno. Como muestran estudios en neurociencia, las religiones ofrecen visiones conflictivas: cielo cristiano, nirvana budista, paraíso islámico. ¿Cuál es la verdadera? La biología nos dice que somos polvo estelar, reciclado en la Tierra. La conciencia cesa con el cerebro. ¿Eso es deprimente? No, afirmas la vida preciosa, urgiéndonos a vivir plenamente. Cuestionar la eternidad nos ancla en el presente, valorando conexiones humanas en vez de ilusiones póstumas. Las religiones, en su multiplicidad, tejen tapices culturales ricos. Miles de millones siguen el cristianismo, islamismo, hinduismo, cada uno con verdades exclusivas. ¿Pero por qué tantas contradicciones? Textos sagrados cambian con traducciones e interpretaciones. Guerras santas muestran cómo la fe divide más que une. La sociología explica las religiones como adaptaciones evolutivas. Grupos cohesionados sobreviven mejor. Si una fuera absoluta, ¿por qué los dioses se revelan de formas tan variadas? Tal vez sean construcciones humanas para dar sentido al caos. Respeto su belleza cultural, pero cuestiono: ¿no sería mejor una espiritualidad universal sin dogmas divisivos? Por último, los santos, intercesores canonizados por milagros y virtudes. Inspiran devoción como patronos de causas. Pero las canonizaciones dependen de comités eclesiales, sujetos a errores históricos. Muchos milagros de santos son anécdotas no verificadas. La psicología muestra que las oraciones a santos funcionan como autosugestión. ¿Y por qué santos católicos difieren de avatares hindúes? Son héroes humanizados, no divinidades. Cuestionarlos nos lleva a honrar el bien en todos, sin jerarquías celestiales. Amigos, estas reflexiones no buscan ofender, sino invitar al pensamiento crítico. La ignorancia que respetamos es superable con curiosidad. El universo es vasto y maravilloso, sin dioses ni demonios. Nuestra humanidad basta. Que estas preguntas siembren duda fértil, llevando a una fe más informada o a una vida sin ella, igualmente plena. Con cariño y apertura,